Y miembros del Escuadrón del Cómic, sean bienvenidos a una nueva edición de Recomendados. En esta oportunidad veremos Superman, Esperanzas y Temores. Así es, estamos revisando en este nuevo año lo que es el Superman saga de Peter J. Tomasi, una etapa que a mí me encantó, renovó al personaje, sobre todo con el hijo que tiene muy buenas historias, sacaron ahí, lástima que hicieron crecer a Jon Kent. Es una decisión que todavía no entiendo por qué tomó DC Comics. Pero bueno, aquí está Superman, Esperanzas y Temores con esta hermosísima portada dibujada por Jorge Jiménez. Ya no necesitas a Superman para saber que están viendo a Superman. Muy buen concepto. De hecho la voy a buscar acá porque está sin créditos para que se vea mucho mejor. Una portada hermosísima. Pero bueno, no vamos a revisar portadas, tenemos que revisar lo que hay aquí en el interior. Y en el interior tenemos tres historias. La primera es más o menos una propaganda norteamericana que cada cierto tiempo los cómics de Superman hacen. Básicamente, la familia Kent, estamos hablando de Clark, Lois y John, se van de vacaciones por Estados Unidos y van descubriendo lo que significa ser un héroe americano, un héroe de guerra. Los militares, ser un héroe de guerra en el concepto norteamericano se refiere. Entonces le van dando distintas lecciones a Jon Kent de lo que significa ser norteamericano, de lo que significa defender los valores, la verdad, la justicia y todo eso. Son 2 números que dura esa historia que en realidad, insisto, es netamente propaganda norteamericana. A mí en realidad no me gustó. Si un americano lo leyó, probablemente le haya gustado. Pero todos aquellos que somos fuera de Norteamérica y no tenemos esa cultura o esa pasión por el heroísmo militar, no vamos a sentir nada al leer esa historia. No vamos a empatizar. Así que es una historia que te la puedes saltar. El segundo arco argumental se llama Esperanzas y Miedos. Aquí afuera le pusieron Esperanzas y Temores. Seguramente querían ponerle ese título, pero pusieron un sinónimo en vez de poner la palabra exacta. Pues bien, ¿qué pasa aquí? Ocurren una serie de acontecimientos donde desaparecen distintos niños en la ciudad de Metrópolis. Superman se pone a investigar para saber qué está pasando, porque están desapareciendo distintos niños, y se encuentra en que un niño es el responsable precisamente de la desaparición de otros cientos de niños. Pero no era un niño normal, era un niño que había sido poseído por Parallax. Sí, tal cual. Parallax, la entidad del miedo y la entidad de los Sinestro Corps. Superman no le queda otra que, para poder salvar a los niños, dejarse poseer por Parallax. Y ahí tenemos una versión bastante interesante de Superman como Parallax, por lo menos en cuanto a diseño se refiere. Ya está ahí, se ve bien, el diseño me gustó y la historia es interesante también. Y bueno, aquí tenemos una imagen de que obviamente si está Parallax tiene que estar Sinestro, y que mejor que ver a Sinestro de regreso dibujado por Doug Maker. Desde su fin en la etapa del Green Lantern de Geoff Johns, que no lo veíamos, dibujado por Doug Maker, y en realidad se ve espectacular, muy bueno. De hecho, aquí al lado tenemos la portada también dibujada por Doug Maker del siguiente número, ya, porque este es el final del número 29, este es el final del número 29 y esta es la portada del número 30. Muy espectacular, aunque los interiores del número 30 está por Ed Benz, Tyler Kirkman y Phil Tata, varios dibujantes. Ya pues bien, aquí obviamente Sinestro hace todo lo posible para poder quitarle la entidad a Superman. Aquí vemos los temores que tiene Superman del futuro,
que se viene y cómo Sinestro los expone a la luz, pero no encuentra a la entidad de Parallax, y esta se había ocultado en los armeros de Qward, lo cual había traído Sinestro precisamente para apresar a Parallax. ¿Qué sucede? Que finalmente con un anillo del miedo que utiliza el mismísimo Superman logra apresar a Parallax, y Sinestro no le queda otra que finalizar la batalla o dejar la batalla hasta ahí. Es una historia interesante, está muy entretenida, así que se las recomiendo. Y la otra historia que tenemos se llama, la tengo acá, Momento Crítico, ya, donde aquí tenemos la portada del número 31 y Superman se debe enfrentar nada más y nada menos que a Deathstroke. Esta historia también está bastante interesante porque empieza con Lois Lane investigando a un narcotraficante, pero cuando hace la investigación correspondiente se encuentra con un montón de cadáveres. ¿Quién había hecho todo esto? El mismísimo Deathstroke. Y es ahí donde Lois Lane, de reportera, pasa a ser la protagonista de la historia, ya que Deathstroke en un comienzo se deja entrevistar por Lois Lane, pero posteriormente ella, Lois Lane, se transforma en el blanco de Deathstroke, y ahí Superman tiene que hacer todo lo posible por salvarla. Está interesante porque aquí llevan a Superman al límite, que es capaz de hacer con tal de salvar a Lois Lane. Y eso era un plan de nada más y nada menos que de Amanda Waller. Muy interesante la historia, están muy entretenidas, excepto la primera, que si no eres un norteamericano en realidad no te viene ni te va la historia, pero en general está muy buena. Ahora vamos con el tomo que tengo en mis manos. Como ustedes saben, este pertenece al DC Saga Superman de Peter J. Tomasi, y en este caso es el volumen número 6. Ahí tenemos el lomo y tenemos la contraportada, que este es Renacido parte 3. Ya aquí el Superman de los Nuevos 52 se había fusionado con el Superman pre-Flashpoint. Todo esto para poder arreglar la continuidad. Más que arreglarla, como que la enredaron un poquito más, pero lo interesante es que hay un solo Superman y la existencia del Superman de los Nuevos 52 es como si nunca hubiera pasado. Y también arreglaron el tema de que se había revelado que Superman era Clark Kent al final de los Nuevos 52 y todo ese tema. Pero bueno, eso ya lo explicamos en un video anterior. Que tengo en mis manos el tomo en una calidad muy buena, insisto, lo he dicho hasta el cansancio cada vez que revisamos estos tomos. Me encantaba esta colección, independiente que tuviera la franja o no, a muchos les gustaban estas franjas. Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo de cómo era el tema de las franjas con Batman. La boda, como pueden ver, las franjas de estas colecciones eran algo característico, cambiaban de color. En Green Lantern era verde, en Wonder Woman era rojo, en Flash era amarillo, y así. Pero independiente de eso, me gustaba mucho la colección porque te quedaba una colección uniforme ya y muy bonita en la biblioteca. Pues bien, la impresión, la encuadernación, todo muy bueno, con una calidad excelente, para qué decir los colores. Como pueden apreciar, me voy a acercar un poco más, se ven de maravilla, así que en ese sentido está muy buena. Una lástima que SC Ediciones haya cancelado esta colección, y obviamente no lo van a retomar porque todos los rumores señalan que SC Ediciones ya perdió los derechos de DC Comics y que otra editorial grande en España ya se va a hacer con los derechos. Ya todo apunta a que es Panini, pero nada ha sido confirmado, así que tomen esa información con pinzas. Pero bueno, como pueden apreciar, estamos revisando acá la calidad. Como pueden apreciar, muy buena calidad. En realidad se ve espectacular, nada que decir. Los más puristas o quizás los más exigentes pueden quejarse un poco del gramaje de las páginas. A mí me parece un buen gramaje. Pero sí, lo que todos estamos de acuerdo es que a veces estos tomos eran un poco caros, su precio era excesivo, más de lo que ofrecían, eran más caros que un Marvel Saga, por ejemplo, que Panini Comics ha sacado por un montón y a muy buen precio. Ya posteriormente sacaron la línea Must Have, que era mucho más económica, pero sí, estos eran bastante costosos.
Si lo comparamos con, por ejemplo, con la contrapartida que era el Marvel Saga, con distintos personajes, donde la calidad de esos era muy superior en cuanto a gramaje se refiere, porque todo el resto son prácticamente lo mismo, solamente el gramaje de las páginas era mucho más alto en eso, con un precio mucho más económico. Pero bueno, un tomo espectacular, una historia entretenida, insisto, solamente la primera me la saltaría, ya, pero en realidad un tomo muy recomendable. Bueno amigos, y esa fue una nueva edición de Recomendado. Si te gustó, dale un like. Si no te gustó, un dislike, que también es bienvenido, no hay ningún problema. ¿Tienes algo que decir? Déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video, suscríbete aquí a mi canal de Todo Un Poco en Comics para ver más videos así. Y aquí abajo te dejo una lista de reproducción para que puedas disfrutar. Sin nada más que decir, me despido, soy Jopek y nos encontramos en otra edición de Recomendados.